Hola a todos. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Laith Marouf, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Encantado de estar contigo, Nima. Laith, empecemos con el conflicto, la guerra en el Líbano. Hemos sabido que los israelíes se están desplazando hacia el río Litani. Dicen que la nueva frontera de Israel es el río Litani y que quieren crear una zona de amortiguamiento, una zona de seguridad. De eso están hablando. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación actual en el Líbano? Me refiero básicamente a Hezbollah e Israel. Bueno, obviamente los israelíes tienen muchas fantasías. Una de esas fantasías, por supuesto, es que son el pueblo elegido. Otra es que tienen derecho a limpiar étnicamente y apropiarse de las tierras de cualquiera. Esas fantasías no coinciden realmente con la realidad sobre el terreno. Los sionistas, por ahora, tras casi 23 días en el sur del Líbano, han estado intentando entrar y alcanzar el Litani. Siguen anunciando sus operaciones como si fueran nuevas, cuando en realidad no han sido capaces de mantener ni una sola aldea en el sur del Líbano. Mira, toda la franja a lo largo de la frontera, desde el extremo oriental hasta el extremo occidental del sur del Líbano, fue destruida durante la guerra de 66 días y el llamado período de alto el fuego, cuando los israelíes demolieron todos los edificios allí. Y aunque hicieron eso, quemar toda la cobertura natural, los bosques alrededor de esas aldeas, aún no pueden mantener el terreno ni avanzar. Hay una región en la parte oriental del sur del Líbano, donde el valle de Jula se extiende hacia el norte desde Palestina, y la frontera allí está a solo 6 o 7 kilómetros del río Litani. Este es el punto más estrecho donde el Litani está más cerca de Palestina. Hasta hoy, los sionistas no han podido llegar a esa parte del río. Esa zona corresponde al área de Khayyam y al área de Kfar Kila, y hasta ahora han perdido 32 tanques en las batallas allí, en esa región, la parte central de la frontera, así como en la región occidental, donde comenzaron las operaciones en los últimos días. En este momento, las fuerzas sionistas que avanzan en el sur del Líbano están intentando evitar las aldeas y están siendo sometidas a un intenso bombardeo con misiles Katyusha, otros cohetes, misiles guiados y oleadas de drones. Hace aproximadamente una hora, o incluso menos, quizá unos 20 minutos antes de que saliéramos al aire, sus fuerzas en avance fueron atacadas. Ahora los helicópteros están intentando evacuarlas. Esto ocurre en la región central de la frontera. También están perdiendo más tropas en este momento, mientras intentan recuperar a sus muertos y heridos. Esto ha sucedido una y otra vez. La línea de concentración de las fuerzas israelíes en el norte de la Palestina ocupada también ha sido sometida a un fuego intenso, y se informa de alrededor de 60 bajas. Operaciones al día, esto es enorme. Y a eso se suma que las Fuerzas Armadas iraníes han estado lanzando oleadas de misiles balísticos durante las últimas 48 horas contra los mismos puntos de concentración de las fuerzas israelíes en el norte de Palestina, por lo que han sufrido enormes pérdidas. Además, hace solo 10 minutos, Hezbollah que atacaron la base de Miron, que es el principal centro de mando y control de las fuerzas aéreas israelíes en el norte de Palestina. Esto se suma a la destrucción de la gran mayoría de radares e instalaciones de comunicación en el norte de Palestina durante los últimos 2 días. Laith, ¿cómo ves la posibilidad de que Israel despliegue muchas fuerzas sobre el terreno para invadir el Líbano desde el sur y avanzar más? ¿Y qué tan preparado está Hezbollah para eso? Sabes, la última oleada de misiles iraníes, anunciada antes de que saliéramos al aire, fue dirigida contra las fuerzas israelíes que se concentraban en la frontera con Líbano,
así como alrededor del perímetro de Gaza. Es un acontecimiento enorme. Muestra que en este momento, Irán tiene el control total del espacio aéreo de la colonia sionista y la capacidad de infligir grandes pérdidas a sus fuerzas terrestres. Ahora que los sistemas iraníes han destruido y dejado ciegas a las fuerzas sionistas mediante la destrucción de la mayoría de sus radares, anunciada hace apenas media hora, las fuerzas iraníes también afirmaron haber destruido las instalaciones de radar en las dos principales bases de ocupación estadounidenses dentro de Jordania, así como en el sur de Palestina. Ahora mismo, los estadounidenses no tienen control, y los sionistas tampoco, ningún control sobre el espacio aéreo de la colonia, y están siendo golpeados más allá de los objetivos estratégicos que Irán quiere destruir. También están atacando a las fuerzas terrestres de la colonia sionista. Hay enormes carencias de piezas en Israel. Recuerda que los tanques israelíes, los Merkava, en realidad no se fabrican en Israel. Prácticamente todo lo que hay dentro de un Merkava se fabrica en otro lugar. En Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Solo los revestimientos metálicos y cosas por el estilo se hacen en la colonia sionista. Es como una línea de montaje. Y como vimos ayer, hubo un envío de metales y otros materiales con destino a la colonia sionista, y ningún estado europeo mediterráneo permitió que atracara, porque lo consideran un apoyo a los esfuerzos de los sionistas por producir esos tanques cuando ya les quedan muy pocos. Hemos oído que Egipto está permitiendo que este barco atraque en su camino hacia la colonia sionista. No sé qué va a pasar con eso. Esa es otra historia. No sé, con la presión que se acumula sobre el gobierno egipcio, ¿qué hará? ¿Seguirá permitiendo que atraque? En última instancia, los israelíes se están quedando sin defensas aéreas. Se están quedando sin misiles. De hecho, han estado lanzando misiles que estaban destinados a ser utilizados contra Egipto después de la guerra de 1973. Estos son misiles defectuosos, como los de hace 50 años, que no tienen ningún sistema de guía. La tasa de fallos en la explosión o detonación de estos misiles ronda el 30%. Muchos de los misiles que están cayendo ahora sobre Líbano e Irán ni siquiera están explotando. Eso demuestra lo desesperada que es la situación para la cadena de suministro de los sionistas, tanto en lo que respecta a sus defensas aéreas como a sus misiles. Y por último, no deberíamos subestimar la presión a la que están sometidas las fuerzas aéreas de los estadounidenses y los sionistas, realizando incursiones aéreas continuas como las que estamos viendo. La mayoría de estos aviones deberían estar fuera de servicio al menos un día, pero con estas rotaciones tan largas, significa que al menos un tercio de su fuerza aérea está ahora fuera de servicio durante un largo periodo. Van a tener serios problemas para mantener este ritmo de ataques aéreos sobre Líbano e Irán. Leif, there is a report showing that the Israeli officials suggest Hay un informe que muestra que uno de los funcionarios israelíes sugirió comprar islas griegas para el pueblo judío durante la guerra. Parece que están entrando en una situación en la que es muy difícil mantener las condiciones a las que se enfrentan ahora mismo. Da la impresión de que todo está, que están teniendo muchos problemas en Israel. El mercado no funciona, la gente está siempre en los refugios, y el gobierno, todo, está bajo presión. Están siendo atacados por misiles iraníes por un lado, y por otro Hezbollah los está atacando. Entonces, ¿cuál es tu interpretación del cálculo por parte de los israelíes? ¿Qué sabemos sobre lo que está ocurriendo internamente en Israel hoy? Sí, quiero decir, hay mucho apagón informativo. Hay dos razones, por cierto, por las que no estamos viendo muchos videos que salgan de la destrucción en la colonia sionista. Obviamente hay censura y amenazas de encarcelamiento. Pero la otra razón es que la mayoría de las ciudades israelíes están ahora prácticamente vacías. Una gran cantidad de israelíes se ha marchado, no solo en avión,
sino también en barco hacia las islas griegas y hacia Chipre. Mis amigos que viven en Grecia me dicen que nunca habían visto tantos israelíes en sus pueblos en todo el tiempo que llevan viviendo allí. Por supuesto, ya había habido un aumento de la presencia de israelíes en Chipre y Grecia desde el 7 de octubre de 2023, pero ahora las calles están inundadas de ellos. Es un aumento tan notable que la gente de esos pueblos y de las islas griegas siente que se están convirtiendo en minoría en su propia tierra. Eso significa que ya sabes, un gran porcentaje de los colonos ya se ha marchado hacia esos lugares, sino también hacia el oeste, donde pasan más desapercibidos. Así que sí, por eso los vemos tomando esos transbordadores. Algunos de esos transbordadores son incluso para coches, pero los están llenando y peleando por subir. Esta es una de las razones por las que no estamos viendo muchos videos desde dentro. Lo otro que deberíamos señalar es que tanto Hezbollah como Irán han estado destruyendo la base industrial de la colonia sionista, especialmente durante la última semana. Hace apenas unas horas, Hezbollah anunció que había atacado Kiryat, que es la zona industrial al norte de Haifa. Y vimos hace solo media hora a Irán anunciar que había atacado Arad y las zonas de Emuna. Estas son el núcleo científico del programa nuclear. Así que estamos hablando de decenas de miles de científicos, ingenieros y directivos de estos proyectos que se han quedado sin trabajo y se están marchando. Sus hogares y ahorros están siendo destruidos, especialmente porque Irán está utilizando misiles con submuniciones que caen sobre estas zonas y destruyen una enorme cantidad de edificios. Además, por supuesto, de la destrucción de las plantas de petróleo y gas sionistas. Sí, eso fue en Dimona. Allí estaban las oficinas de los científicos, y los israelíes admitieron que 6 de sus principales científicos murieron. Probablemente haya más. Si estaban atacando sus casas, como ha ocurrido en Arad y Dimona, los iraníes estaban apuntando a las viviendas de estos científicos como represalia por la forma en que los israelíes asesinan a científicos. Debe de haber muchos más muertos en estos importantes proyectos de los sionistas. Laith, creo que lo que está ocurriendo, junto con lo que pasa en Irak, es significativo porque Estados Unidos pasó 20 años cooperando con el ejército iraquí. Ahora mismo están luchando entre ellos en Irak. Eso muestra lo grave que es la situación allí. La resistencia en Irak literalmente los está expulsando del país. ¿Cuál es tu comprensión de la situación en Irak en este momento? What is your understanding of Iraq right now? Sí, este es un cambio enorme, enorme. Por supuesto, el gobierno actual bajo el primer ministro Soudani no es el más radical ni el más pro-resistencia. Pero imagina la estupidez de los estadounidenses. Atacar un cuartel oficial del Ministerio de Defensa con militares allí y matar a 13 oficiales y soldados. Sabes, no le quedaba otra opción como primer ministro que ceder ante la presión de los aparatos militares y de seguridad de Irak. Hubo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que autorizó a las fuerzas militares iraquíes, en todas sus formaciones, a defender el país y responder a cualquier ataque desde cualquier lugar contra el territorio de Irak y sus fuerzas armadas. Y vimos, en cuestión de horas, enormes bombardeos, oleadas que golpeaban la última presencia estadounidense y sionista en Irak, en lo que se llama el Kurdistán iraquí, alrededor de la zona de la ciudad de Erbil, una oleada tras otra. Sabes, Estados Unidos había rogado que se permitiera la salida de sus fuerzas del sur y del este de Irak, y se les permitió, y estos eran los últimos. Y hace apenas unas horas, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de Irak enviaron una carta convocando al embajador estadounidense para transmitirle el mensaje. Así que esto supone un cambio enorme. Por primera vez, Irak, exceptuando la región colaboracionista del Kurdistán,
ha sido liberado de toda presencia extranjera en su territorio. Es algo enorme. Y ver ahora al ejército iraquí o a las formaciones de resistencia en Irak, contando con el respaldo del gobierno, poder, digamos, derribar aviones estadounidenses o israelíes que puedan violar el espacio aéreo iraquí, aunque Irak no tenga defensas aéreas en el sentido tradicional, vimos cómo es posible usar misiles portátiles de largo alcance para derribar esos aviones cisterna. Y aunque no se logre derribar los cazas, esos aviones cisterna son necesarios para sobrevolar las regiones de Irak y ayudar a los cazas atacantes a repostar en su camino de regreso. De lo contrario, caerían en medio del desierto. Y por eso lo que estamos viendo ahora es muy significativo. Y quiero decir algo, probablemente antes de que pasemos a hablar del Líbano. Esto es tan significativo como la historia que acabamos de escuchar sobre el embajador de Estados Unidos en Bagdad. En Líbano, el ministro de Asuntos Exteriores colaboracionista, que procede del partido fascista de supremacía cristiana, ordenó la expulsión del embajador de la República Islámica de Irán en Beirut. Y esto ha provocado ahora una crisis en Líbano. El presidente del Parlamento, Berry, que lidera el partido Amal, llamó al embajador y le dijo, no se mueva, y pidió al gobierno que se retractara de una decisión estúpida. También acabamos de ver al muftí chií del Líbano visitar al embajador y la embajada para mostrar su solidaridad. El gobierno del Líbano, en su colaboración, ha cruzado, creo, una línea roja. Habrá enormes repercusiones por lo que acaban de hacer. O bien tendrán que retirarse de esta posición para salvarse, o habrá un colapso total del gobierno en el Líbano, ya que de todos modos no quedará ninguna autoridad. Y una última cosa sobre el Líbano. Anoche cayeron misiles alrededor de una base estadounidense no oficial en el norte del país, donde los estadounidenses han estado programando y controlando drones que atacan en la región. Según la información actual del ejército libanés, un misil interceptor alcanzó un misil iraní que se dirigía o bien a Chipre o bien a la Palestina ocupada, y fue derribado por las defensas aéreas israelíes en la Palestina ocupada o por corbetas o destructores en el Mediterráneo pertenecientes a algún estado de la OTAN. Así que todas estas son noticias muy, muy importantes en el Líbano. Es realmente difícil mantenerse al día con todo. Es una historia en movimiento, esta guerra. Laith, la otra pregunta sobre el Líbano es cómo el Líbano es capaz, ya sabes, de derribar drones de Israel. He visto algunas imágenes, hombres con un arma al hombro disparando a los drones. Es increíble cómo son capaces de hacerlo. ¿Qué método están utilizando para alcanzar los drones que vienen de Israel? Sí, están usando estos misiles SAM montados en el hombro. Algunos son iraníes, otros chinos y otros rusos. Y está funcionando porque verás, el campo de batalla, la topografía del sur del Líbano, es realmente difícil, no es llano. Hay grietas, subidas y bajadas, colinas, montañas y valles. Así que estos drones, especialmente los drones de ataque, tienen que descender más para ver mejor, y eso facilita derribarlos con un sistema antiaéreo avanzado montado en el hombro. Y dado que los israelíes han declarado pérdidas durante los últimos 20 y tantos días de esta guerra, 26 días ya, sus pérdidas en Irán son enormes en términos de drones, sus Hermes 900 y 450. Estamos hablando de cientos de ellos destruidos durante los últimos 25 días en Irán y en los campos de batalla de toda la región. Así que ahora están empezando a usar versiones más antiguas y de menor calidad y echan en falta los drones más grandes que habían estado dirigiendo hacia Irán, aquellos que podían controlar una mayor parte del campo de batalla y ofrecerles una mejor visión de lo que estaban observando.
Así que todas sus capacidades se están degradando. Y como vimos en Irán, Irán había mantenido ocultas muchas de sus defensas aéreas hasta hace poco. Ahora, a medida que las capacidades de Estados Unidos e Israel comienzan a degradarse en términos de proyección aérea, Irán está sacando a la luz esos sistemas que están derribando los F-35 y demás. Esto también está ocurriendo aquí en Líbano. Cuanto más se prolonga esta guerra, y esta es la estrategia definitiva del eje de la resistencia, más degradadas se vuelven las capacidades de los sionistas. Y una vez que se alcanza este nivel, como estamos viendo ahora, nos encontramos en el punto de abismo para las capacidades de Occidente. Todo lo que Irán y el eje de la resistencia lanzan contra la colonia sionista o la presencia estadounidense está impactando con facilidad. Sabes, tenemos dos estados árabes en el Golfo Pérsico, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que estaban enfrentados antes de que comenzara la guerra. En Yemen, recordarás, Arabia Saudí atacó. Pero ahora mismo, por lo que hemos visto hasta ahora, no sé cuán precisos son todos esos informes del New York Times y del Wall Street Journal. Dicen que MBS, Mohammed bin Salman, junto con MBZ, Mohammed bin Zayed, están ambos apoyando a Donald Trump en su guerra contra Irán y quieren mantener el rumbo, continuar la guerra. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de esos informes? ¿Tienen algo que ver con la realidad? ¿Están estas personas preparadas para una guerra total contra Irán? Hay algo de verdad en estos informes, en el sentido de que cuando tienes a un esclavo a tus pies y tú como amo estás haciendo algo, el esclavo dice, sí, amo, más amo. Así que la familia Saud o la familia Zayed no son soberanas, no tienen voz en lo que está ocurriendo. Su dinero no es realmente suyo, está en bancos estadounidenses, israelíes y británicos, y las potencias coloniales e imperialistas deciden qué se hace con ese dinero. Se arroja algo de cambio al esclavo doméstico, la familia Saud, que se supone debe mantener a los orgullosos pueblos árabes bajo la opresión de este culto wahabí, sin permitirles desarrollarse con los miles de millones de dólares descubiertos gracias al petróleo. Ese es el papel de la familia Saud o de la familia Zayed. This is the role of the Saud family or the Zayed family. They are just the house slaves that keep in check. Son simplemente los esclavos domésticos que mantienen a la población local bajo control y reciben suficiente dinero para gastar, para parecer literalmente lo que parece un proxeneta. Bien, el proxeneta ya sabes, el arquetipo de lo que se supone que debe ser una persona árabe. Bien. Y así están drogados, se les envían todas esas prostitutas y niños secuestrados para participar en las islas al estilo Epstein que tienen dentro de Dubái y dentro de Riyadh. Yo viví en Riyadh, por cierto. Viví allí y sé lo que ocurría. Mi padre lo vio con sus propios ojos. Yo era un niño durante la mayor parte de mi adolescencia, pero conocemos las historias. Lo que viste en los archivos de Epstein es la norma dentro de los palacios de la familia Saud. Así que sí, vitorean al amo que les dio todos esos privilegios y los mantuvo al mando de toda la región durante 80 años para hacer lo que el amo quiera. ¿Tienen realmente voz? ¿Tienen poder? ¿Se está gastando su dinero en esta guerra? Por supuesto, su dinero ha estado financiando la opresión de los pueblos árabes y musulmanes durante 80 años, desde que fueron designados como los gobernantes ilegítimos de esta región. Así que sí, Irán necesita golpear a esos vasallos, a esos esclavos domésticos, no porque representen una amenaza para Irán, sino porque es necesario que esos esclavos domésticos ardan junto con el amo para que nuestros pueblos puedan alcanzar la libertad de la esclavitud, de la dominación sionista e imperialista, para liberar a los pueblos de la península arábiga. Irán necesita atacar a esas familias reales y borrarlas de la existencia, del mismo modo que Occidente ha estado asesinando familias y aniquilando tribus enteras en sus objetivos genocidas en la región. I think we've learned from the Iranian Foreign Ministry that
Creo que hemos sabido por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní que tienen pruebas que muestran de qué país procedían esos misiles Tomahawk, los que se usaron para atacar aquella escuela primaria en Irán, donde murieron unos 168 o 180 niños. Y creo que Irán sabe que esta es una guerra larga. Desde ayer, Donald Trump ha estado intentando cambiar la retórica. El lunes dijo que estaban negociando entre bastidores. Todos son mentiras. Está intentando difundir desinformación para obtener algún beneficio en el mercado, pero eso no cambia la realidad de la región. But it doesn't change the reality for the region. I think these Arab states are somehow, Creo que estos estados árabes están, ya sabes, realmente delirando. No lo sé. Les dijeron Laith. Algunos informes muestran que les dijeron antes de que empezara esta guerra que iba a terminar en 4 días. Se lo dijo Estados Unidos. Y creo que si estos informes procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní son ciertos, vamos a ver algún tipo de conflicto en el Golfo Pérsico entre Irán y estos estados árabes. Ya no estarán seguros si permiten que Estados Unidos utilice su territorio para atacar a los iraníes y matar a civiles. Sí, quiero decir, no hay forma de evitar el cambio tectónico que comenzó el 7 de octubre, ¿verdad? Finalmente estamos llegando a la etapa final de esta guerra. Desde el 7 de octubre de 2023, solo ha habido 2 caminos posibles. O la colonia sionista deja de existir y los pueblos de la región se liberan de esta guerra centenaria, o los palestinos, todos ellos, tienen que ser exterminados. Y todos los pueblos árabes y musulmanes deben ser completamente esclavizados. ¿De acuerdo? Aquí es donde estamos. Estamos en esta etapa en la que no había una tercera opción desde el 7 de octubre. Y mucha gente no reconoció esa realidad. Y por supuesto, quienes planearon el 7 de octubre entendían claramente lo que estaban haciendo y lo que estaban poniendo en marcha. Que sus almas descansen en paz. Así que lo que tenemos delante es una guerra existencial, en la que cerca de 2.000 millones de personas deben decidir, ¿van a ser esclavos? Y Occidente tiene que decidir si mantendrá su intento de esclavizar a los pueblos musulmanes mediante la existencia de esta colonia sionista que divide toda la región y la profundidad de los pueblos árabes y musulmanes, ¿verdad? Y hay algo que deberíamos señalar. Si observamos los misiles que Irán ha estado lanzando durante los últimos 26 días, notaríamos que en los últimos 4 días ha habido un cambio enorme. Los misiles de Irán ya no se dirigen hacia Bahrein, los Emiratos y Qatar, sino hacia la profundidad de la presencia estadounidense en Jordania, en la colonia sionista y en las regiones saudíes. Eso significa que, para empezar, Qatar ya casi no sufre más ataques. Eso se debe a que suplicó y detuvo a los estadounidenses de usar su territorio. Ya no hay más ataques que provengan desde dentro de Qatar, y también detuvo sus ataques propagandísticos después de que Irán amenazara con golpear Al Jazeera, ¿de acuerdo? En cuanto a los Emiratos, Kuwait y Bahrein, bueno, en Bahrein y en los Emiratos queda muy poca presencia estadounidense. Es Kuwait el que ha estado recibiendo muchos ataques en las últimas 24 horas, junto con los saudíes, jordanos e israelíes. Y eso demuestra que los objetivos de Irán están alcanzando su punto. Todo lo que hablamos sobre Irak es otra señal de que a Estados Unidos le resultará imposible lanzar una invasión terrestre de Irán sin entrar en guerra con Irak. Y todo esto va a conducir al colapso de países como Kuwait, donde las élites están huyendo, o los Emiratos, o Bahrein, o Qatar. Todos ellos, sus élites, han huido. Así que el final esfuerzo va a cambiar el rostro de la escena internacional y del sistema. Aquí es donde estamos. Nate, hay videos sin confirmar que muestran a miles de kuwaitíes huyendo a Arabia Saudí después de que la familia real y los emires kuwaitíes escaparan. Aquí tienes las imágenes.
Alguien está hablando en árabe. Puede que entiendas algo de lo que se dice. Somehow have some sort of understanding of this on this footage. والله ما حد صحيح يجي يا عيال لا انصح احد يجي لا احد يجي وشوف الزحمه. Don't come No vengas aquí, no vengas. Mira todo este tráfico. إذا بدأت أدي أدال لنجنا وكنتين ترتمي نذرة. استلف رون دارو نار رأي سوي. We spent all day and now it's all night trying to go through the borders. This is the border with Saudi Arabia. Yeah. So there's similar scenes on the border with Iran. Hay escenas similares en la frontera con Irak. Por donde sea más corto, la gente está saliendo en coche y marchándose. No se trata solo de la familia real. Kuwait es básicamente una ciudad-estado tallada de Irak por los británicos para aislar el petróleo y el gas del país sin tener una gran población en la que gastarlo. De ese modo, puedes tener un emir al que manipular y quitarle el dinero, porque tendrán tanto y no suficientes personas en las que gastarlo. Estuve Kuwait. Kuwait, Ngummo Pridad Steth, there Beders. And here we go. Kuwait as a city-state immediately collapsed. Bahrain is collapsed. Emirates is collapsed. Qatar, Bahrein se ha derrumbado. Los Emiratos se han derrumbado. Qatar, lo único que los mantiene con vida ahora mismo es que Irán no los ataque. Así que todo el mapa de la región va a cambiar. Creo que en la próxima semana, a medida que esta guerra avance a la siguiente fase, lo que hay que vigilar por un posible colapso es Jordania. Y si el régimen jordano se derrumba, habrá hordas de árabes y musulmanes atravesando la frontera más larga con Palestina. En this animus test we'll be entering a different stage of this war. Laith, you mentioned the Laith, mencionaste la invasión terrestre de Irán, y de verdad creo que es totalmente delirante. No sé cuál es el plan detrás de eso. ¿Cuál es la agenda? Porque si miras los medios de comunicación principales, todo gira en torno a esta supuesta invasión terrestre de Irán. ¿Cómo podrían hacerlo con 12.000 soldados? Es simplemente delirante. Es increíble lo que está ocurriendo. No puedo creer que alguien siquiera lo considere. Pero sabemos que las personas que dirigen la administración en Estados Unidos no son racionales. Irán ha dicho, estamos preparados, nos ocuparemos de eso. Por lo que entiendo, los libaneses, Hezbollah en particular, tienen mucha experiencia en el campo de batalla. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre una invasión terrestre, ya sea en una de esas islas o entrando realmente en Irán por parte de los estadounidenses? Okay, so if we look at the map of Iran, Vale, si miramos el mapa de Irán y la diversidad étnica, o como se quiera llamar, la diversidad lingüística que existe allí. Odio el término etnicidad o raza. No existen. Solo son culturas basadas en el idioma. Y todos estamos mezclados. Todos somos seres humanos. Venimos de la misma madre y del mismo padre. Pero si observas el mapa, solo hay 3 lugares que serían lógicos para que Estados Unidos atacara. Uno de ellos es, por supuesto, el el suroeste, la zona de Juzestán, que está cerca de Kuwait, y las islas que hay allí, pero sobre todo las llanuras, las zonas inundables, la parte sur de las llanuras aluviales de la cuenca del Éufrates y el Tigris, que están dentro de Irán. Y ya sabes, este es el lugar donde Saddam Hussein atacó a Irán en 1981. Por supuesto, tenía millones de soldados para enviar, y de hecho envió millones, pero quedó empantanado en esas llanuras inundables durante la mayor parte de la guerra, e Irak perdió alrededor de 1 millón de soldados en esa guerra de 10 años con Irán. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos de manera diferente? Porque una vez que entras en esas tierras bajas, las zonas planas de esa región en la parte superior del Golfo Pérsico, te enfrentas a montañas que te miran desde arriba, desde donde pueden llover cosas sobre ti desde cada grieta y cueva, y así sucesivamente. Es imposible destruir todo lo que hay en esas montañas. Así que es una misión suicida. Y la isla de la que hablan está en la costa de esa región.
por lo que también sería una misión suicida intentar capturar cualquiera de esas islas en la parte norte del Golfo Pérsico. La otra posible ubicación es un ataque desde la región del Kurdistán, el Kurdistán iraquí, debido a la presencia de todas esas milicias kurdas, los contras, que han estado en la nómina del Mossad y la CIA desde la década de 1940. Y, como hemos visto durante la última semana, Irán y la resistencia iraquí han estado golpeando sin descanso los puntos de reunión de estos contras kurdos, junto con la presencia estadounidense e israelí en todo el Kurdistán iraquí. Así que esta también es una posibilidad fallida. La tercera posible ubicación es desde Pakistán, a través de Baluchistán. Y sí, al principio de la frontera es desierto, pero luego hay enormes montañas que forman una línea defensiva que destruiría y amenazaría a cualquier fuerza invasora que viniera de allí. Así que es imposible lograr nada con los pequeños números que proponen los estadounidenses, e incluso con grandes números, como intentaron los iraquíes. Así que veremos a esas fuerzas invasoras destruidas. Y creo que dado que Irak ha declarado ahora la guerra a los estadounidenses, si intentan hacer algo, las fuerzas estadounidenses tendrán que enfrentarse a la resistencia de Irak en el sur del país si intentan invadir Irán desde esa dirección. Creo que lo que sería significativo a largo plazo sería, mencionaste la situación en Irak. Sabemos que están vendiendo su petróleo, pero los dólares van a Estados Unidos, y luego Estados Unidos entrega el dinero al gobierno iraquí. Creo que si empiezan a vender ese petróleo en yuanes, en una nueva moneda, como lo que Irán está intentando hacer en el estrecho de Hormuz, eso supondría un cambio enorme por su parte, porque durante mucho tiempo los estadounidenses controlaron todas esas instalaciones petrolíferas en Irak. En Siria, por ejemplo, una de las principales razones de la caída del gobierno de Bashar al-Assad fue el control que Estados Unidos tenía sobre los recursos, las instalaciones petrolíferas en Siria. ¿Cómo ves que eso ocurra? El cálculo por parte de los gobiernos de la región, básicamente, los gobiernos que de algún modo están vinculados con actos de resistencia. Bueno, sí, vimos por supuesto ataques contra empresas estadounidenses y británicas que controlan gran parte del petróleo en el sur de Irak, así que ahora están fuera de servicio. Y vimos al régimen de Barzani en el Kurdistán iraquí cerrar los oleoductos que van hacia Turquía. Y eso por sus propias razones, no porque estén apoyando al eje de resistencia. Pero eso ya sabes, sacó del mercado todas las exportaciones del norte de Irak. Así que esto forma parte de lo que está contribuyendo a los problemas. Los estadounidenses han retirado todas sus tropas de Irak hacia Turquía, Siria y Jordania. Así que esta es su segunda anhelo de Siria, después de haber abandonado sus primeras líneas defensivas. Once they abandoned their first defensive lines in Iraq. As we saw over the last 24 hours, Y como vimos en las últimas 24 horas, las posiciones estadounidenses en la región de Hasakah, al noreste de Siria, y las bases de ocupación alrededor de Damasco, porque los estadounidenses ocuparon el aeropuerto militar de Metzeh, a las afueras de Damasco, tras la caída del gobierno de Assad, e incluso instalaron allí sistemas de defensa aérea que habían retirado de Hasakah, también han sido destruidas y están bajo ataque. Así que muy pronto, a medida que esta guerra se desarrolle, creo que para el viernes entraremos en una nueva fase debido a la estupidez de Trump, en la que se emplearán fuerzas terrestres. Y eso activará las fuerzas terrestres del eje de la resistencia que están dentro de Irak, incluyendo cerca de 40,000 antiguos soldados sirios con sus tanques y vehículos blindados, que actualmente se encuentran en Irak y se desplazarán hacia lugares como Siria y Jordania. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas sirias que huyeron bajo el bombardeo en enero de 2024 y que ahora están en Líbano serán reactivadas. Esto es lo que creo que ocurrirá si Estados Unidos es lo bastante estúpido como para desencadenar guerras terrestres.
Hasta ahora, todo ha sido en el aire. Misiles y drones contra cazas y misiles de crucero. Una vez que estemos en tierra, las cosas van a cambiar por completo. Y Estados Unidos no tiene los efectivos aquí. La mayoría de estos ejércitos en Jordania y los países del Golfo nunca han librado una guerra terrestre. Son todos unos cobardes. La única fuerza de la que realmente hay que preocuparse son los escuadrones de la muerte wahhabíes. Pero los escuadrones de la muerte wahhabíes ya se han desgastado en la guerra de Siria y solo quedan 40 o 50,000 bajo el mando de al-Yulani en Damasco. Así que la guerra terrestre va a cambiar todas las fronteras de la región si la desencadena Trump. Y parece que será Trump quien la desencadene. Laith, ¿cómo esperarías que respondiera Siria, la resistencia en Siria? Porque hemos sabido desde que comenzó la guerra que intentaban involucrar al cuartel general de HTS en la guerra contra el Líbano, contra Hezbollah. Pero con el paso del tiempo, ¿cómo ves la situación en Siria? ¿Desestabilizándose o mejorando de alguna manera? Es mucho más difícil para Estados Unidos, que sabemos que apoya a al-Yulani en Siria, gestionar eso. Sí. Así que los escuadrones de la muerte de Julani han intentado ayudar a los sionistas en Líbano en múltiples ocasiones. Hay un frente en las granjas de Sheba, que es el punto más remoto del sur del Líbano, en la frontera oriental, justo a la sombra del monte Hermón y de los altos del Golán, donde el HTS ha sido introducido a través de los altos del Golán ocupados por los sionistas para enfrentarse a Jama'a Islamiyya. Ese grupo islámico, por cierto, es un grupo de resistencia suní que combate en las granjas de Sheba, y las granjas de Sheba son una zona suní. Así que ahí es donde están siendo utilizados para intentar derrotar a la resistencia suní en el sur del Líbano, y en los intentos que tuvieron lugar al norte de la región de Damasco y frente a ella en las montañas de Kalamun. Y de nuevo, las fuerzas especiales, los pañuelos rojos del HTS, fueron aniquiladas en esa batalla. Eso no significa que vayan a poder hacer mucho más. Pueden causar problemas en la frontera con el Líbano, pero no mucho más allá de eso. Están tan dispersos, teniendo que defenderse de un posible ataque desde Irak, así como desde el norte y el este del Líbano. Así que, estando tan extendidos, no creo que puedan provocar ningún cambio real en la batalla en el Líbano. Y si se lanza una guerra total en esa región Irak, estarán ocupados intentando defender su flanco central. They will be busy trying to defend their eastern flank. Parte de esta guerra, Laith, son las operaciones de falsa bandera que hemos visto hasta ahora, contra Azerbaiyán, luego Turquía y después Omán. Los iraníes dijeron que no atacaron ni a Turquía ni a Omán. Son operaciones de falsa bandera llevadas a cabo por los israelíes para crear caos en la región. Pero lo realmente importante es la posibilidad de que Israel bombardee Irán o lleve a cabo algún tipo de operación de falsa bandera en la mezquita de Al-Aqsa, que tiene una profunda importancia para todos en la región. No es algo que la gente ignoraría, minimizaría o dejaría de lado como parte del conflicto. Sería enorme si lo hicieran, porque sabemos que existe una agenda en Israel para construir el tercer templo. ¿Cuál es tu interpretación si las cosas van por ese camino y Israel avanza en esa dirección? Bueno, como experto en medios y propaganda, creo que debemos darnos cuenta ahora mismo de que los sionistas y los imperialistas han perdido por completo la guerra de la propaganda. De hecho, su derrota en este campo de batalla ha sido histórica en términos de desarrollo humano. No hay nadie en este planeta ahora mismo que no vea al sionismo y al imperio estadounidense como la clase Epstein, como el mal pedófilo y caníbal de niños. La palabra mal en sí moms ya se ha normalizado cuando hablamos de esto. No hay vuelta atrás. Así que las operaciones de bandera falsa ya no importan realmente, porque nadie siente empatía por el caníbal y pedófilo en el planeta.
Así que, cuando lo pensamos, haya sido o no una operación de bandera falsa, en realidad no importa. Estos ataques en Omán o Turquía, o incluso ese ataque contra esas estúpidas ambulancias del grupo supremacista judío en el Reino Unido, no van a generar ninguna simpatía hacia los sionistas o los estadounidenses. Del mismo modo, no van a cambiar los objetivos ni las posiciones de los gobiernos de Turquía, Omán o el Reino Unido. El Reino Unido, por ejemplo, ya está implicado en esta guerra. Miente, está proporcionando todas sus bases y municiones para armar a los estadounidenses mientras llevan a cabo estos bombardeos de largo alcance sobre Irán, y sus bases en Chipre están espiando toda la región y, de hecho, bombardeando Líbano y bombardeando Palestina. Así que está completamente implicado. Digamos que ese ataque a las ambulancias cambiará la posición del Reino Unido y hará que entren en una guerra en la que ya están. No lo hará. ¿Cambiará las opiniones de los ciudadanos británicos? No, porque los ciudadanos británicos ya odian a Israel y odian a Estados Unidos. Nada va a cambiar eso. Y cualquier cosa que venga de los imperialistas y los sionistas, ahora todo el mundo la pone en duda. Nadie cree nada de lo que sale de sus bocas. Así que, en cierto modo, si estos son montajes, los ataques a, ya sabes, posiciones de la OTAN en Turquía o posiciones estadounidenses en Omán, bueno, eso es un gol en propia puerta. En realidad ayudaste a Irán al destruir algo, y eso no va a cambiar la posición del gobierno turco ni del público turco. Bien, eso ya está decidido. Así que eso es una cosa. De hecho, quizá después de esta guerra, descubramos que Irán sí atacó esas posiciones, porque era importante, por ejemplo, para su defensa. Pero verás, a estas alturas no importa, Henokame, porque para el mundo entero harán falta 30 o 40 años para tener otra generación que pueda ser manipulada con propaganda occidental y sionista. Y los sionistas en Occidente no tienen tiempo para eso. Por eso sus propios propagandistas están rindiéndose y volviéndose cada vez más repugnantes. Por eso su propio presidente y su ministro de guerra están hablando como locos, porque ya les da igual todo. Bien, pues, porque los han perdido. Y pueden producirse ataques contra Al-Aqsa. ¿Va a hacer eso que las poblaciones suníes del mundo culpen a Irán? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En realidad, va a hervir la sangre de todos los musulmanes que buscarán venganza por Al-Aqsa, contra los sionistas, contra los saudíes, contra los emiratíes que están permitiendo que esto ocurra, que están gastando su dinero en ello. Mira estos vídeos en la esfera de Twitter saudí. Si miras allí, verás a gente criticando a la familia Saud, algo que antes no ocurría. La propia familia saudí es incapaz de seguir encarcelando a la gente porque está librando una guerra en nombre de los sionistas contra Irán. Ni siquiera puede controlar sus propias redes sociales, ni encarcelar en masa a la cantidad de personas que critican los cambios tectónicos en Egipto. La esfera de Twitter en Egipto está produciendo una propaganda y una comedia de tan alto nivel que se burlan de los saudíes y de cualquiera que tenga bases estadounidenses. Es un mundo cambiado. Es un mundo cambiado. Si los sionistas cometen el error de atacar la mezquita de Al-Aqsa, eso hará que cientos de millones de personas marchen por su cuenta, sin sus gobiernos, para venir y devorar a los sionistas en nombre de la humanidad. Thank you so much, Laith. Muchas gracias, Laith. Nos mantienes informados sobre lo que está ocurriendo en Líbano y todos apoyamos tu trabajo. Por favor, entra en freepalestine.video y apoya lo que está haciendo Laith. Es muy importante apoyarle porque está allí solo y nadie más es capaz de hacer lo que Laith está haciendo. Es importante. Muchas gracias, Laith. Muchas gracias, Nima. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.